mientras se van conectando, aprovecho la ocasión, le doy la bienvenida al tercer encuentro del ciclo Metamorfosis de la Compol, este ciclo disruptivo y dinámico, pensado desde la carrera de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de La Plata, que en esta ocasión nos permite contar con la presencia de Gustavo Córdoba. Gustavo es politólogo por la Universidad Católica de Córdoba, analista y consultor político, director de comunicación de SUAN Córdoba y Asociados, maestrando en comunicación política por la Universidad Austral, y podríamos decir que sus antecedentes como analista, como consultor, tanto cualitativo como cuantitativo en el ámbito electoral, su capacidad de análisis, de diálogo disciplinar, lo configuran como uno de los grandes divulgadores de la ciencia política y la comunicación. En esta oportunidad, Gustavo nos brinda, con un título muy sugerente, una propuesta para pensar la profesionalización como la dimensión comunicacional que desafía a los gobiernos, y como siempre queremos escuchar al disertante, solamente recordarles que en el transcurso de la charla nos pueden seguir en las redes de la carrera, Twitter e Instagram, Políticas UCAL, así como las redes de la carrera y del ciclo específicamente, Metamorfosis de la Compol, y se pueden suscribir al canal de YouTube para ver este momento, así como los que vendrán. Gustavo, un placer tenerte acá con nosotros. Te escuchamos. Bueno, hola, buenas tardes, gracias por la invitación a este ciclo. La verdad que un desafío, agradecerte, Victoria, a vos tus palabras, agradecerle a Javier, agradecerle a todo el equipo por el esfuerzo de estar y de brindar estos espacios para charlar, pensar y discutir lo que nos está pasando, ¿no? Desde el ángulo de la comunicación, que es lo que nos une, creo, a todos los que estamos hoy reunidos. Y de verdad creo que desde el título, que es muy sugerente, a mí se me ocurrió trazar un paralelismo entre la palabra metamorfosis, la referencia ineludible del libro de Kafka, de Gregorio Samsa, y la situación de la sociedad mundial frente a la cuarentena y frente a la pandemia, ¿no? Es decir, la misma palabra metamorfosis, que significa de alguna manera una especie de reconocimiento de más allá, o de estar más allá de las estructuras, o lo que va más allá de las formas, ¿no? Y lo que le pasó al personaje de la historia de Kafka, ¿no? Que se despertó un día y ya no era lo que era, y era otra cosa. Y me parece que de alguna manera la pandemia nos ha provocado un cambio, una metamorfosis tan grande como sociedad, que todavía nos cuesta adaptarnos a eso, ¿no? Es como si analizáramos las etapas del duelo, es como que estuviésemos en esa primera etapa donde estamos negando, ¿no?, lo que nos pasó, y no nos reconocemos, porque evidentemente ha habido una transformación, ¿no? Ha habido una metamorfosis. Y la verdad es que el punto, si me dejan voy a poner la pantalla, así ya arrancamos. Dale. Estoy compartiendo pantalla desde la diapositiva Tanto, actual. Sí, mientras tanto, les aviso que pueden ir comentando en el chat, y para luego hacer preguntas y demás, ahí están habilitados. Ahí lo vemos perfecto, Gustavo. Bárbaro. La clave es que esa metamorfosis, ¿no?, genera al menos dos grandes características de nuestro tiempo. Primero, la interacción con un entorno en nuevas condiciones. Claramente el coronavirus cuestionó de modo brutal los saberes y los conocimientos, y si nos adentramos en la materia comunicacional, ¿qué podemos decir a favor de los sistemas comunicacionales a nivel mundial, y menos aún de los gobiernos? El nivel de improvisación absoluta, todo el mundo había pensado que iba a haber una respuesta coordinada, una respuesta común. Bueno, nada de eso sucedió, cada cual hizo de la pandemia en su país lo que quiso hacer, sin demasiadas líneas en común con el resto de la humanidad, y así nos está yendo, ¿no? Estamos viendo cómo el no saber qué hacer ha generado un rebrote y daños adicionales.
pero también implica una suerte de despertar, ¿no? Una suerte de empezar a acostumbrarnos a una nueva realidad. De hecho, el término nueva normalidad que acuñó el primer ministro austríaco, Sebastian Kurz, lo dijo allá por marzo, principios de abril, señalaba, digamos, que evidentemente íbamos a estar en una posición totalmente distinta a la que estamos hoy, pero que no teníamos demasiados elementos como para dimensionar verdaderamente qué teníamos que hacer, ¿no? Y una de las claves que yo me gustaría plantear aquí es que en términos comunicacionales, si algo impactó el coronavirus a la humanidad, es en el conjunto de saberes que necesitamos para afrontar los procesos comunicacionales. Ya lo dijo la Organización Mundial de la Salud cuando hicieron una suerte de autocrítica de lo que fue la anterior pandemia de la gripe A, digamos, el peor error, evaluado por ellos mismos, fue el no haber tenido una dimensión comunicacional a todos los formatos técnicos de análisis que hicieron durante la pandemia, ¿no? Entonces, imaginemos que el impacto de la gripe A comparado con el del coronavirus es infinitamente menor. Entonces, es interesante por allí dimensionar estas palabras y ver en cada una de las organizaciones gubernamentales en las que podamos tener algún grado de interacción, el grado de déficit, ¿no? de formación en esta materia. Y creo que ese es el punto. Creo que el despertar de la que hablamos, ¿no? de esta metamorfosis, de este cambio y de este impacto a nivel social, va de lleno a la comunicación política, porque en términos generales la comunicación política, su buen uso, en realidad legitima, ¿no? los procesos gubernamentales. Ahora, tenemos también una realidad, las nuevas tecnologías han impactado de manera más que de manera extraordinaria a todo lo que son los procesos de comunicación y de investigación de la comunicación, ¿no? Entonces, es una realidad que hoy tenemos una sociedad online, que el coronavirus ha profundizado ese fenómeno, digo, mucho más que antes estamos consumiendo todo lo digital en todos los formatos posibles, hay una especie de búsqueda, digamos, insaciable de información de manera convergente, porque consumimos medios tradicionales y consumimos medios digitales también. Ya en el 2006, Valenti y Mario Riorda, que es amigo y la mayoría de ustedes lo conocen y fue el primer participante de este ciclo, ya planteaba lejanamente que discutir en términos de gestiono bien y comunico mal, uno podía llegar a ganar elecciones, pero en la modernidad, ya en el 2006, plantear que comunicar mal implica de suyo gestionar mal la comunicación y gestionar mal un gobierno. Entonces, desde allí que tenemos que la comunicación ha cobrado una relevancia cada vez mayor, los impactos tecnológicos han demostrado, digamos, su supremacía. Entonces, es como que pensar la comunicación, pensar la política sin la comunicación es como una... pensar, digamos, en la vida sin el aire que respiramos todos los días. Vale la analogía porque de alguna manera hemos tenido una evolución, ¿no? En lo que es la comunicación política. Pensando en una suerte de mini estado del arte de lo que era la vieja comunicación gubernamental que se aplicaba a partir de lo que hacía o no hacía el presidente estadounidense, ¿no? La sala de prensa, la sala oeste del presidente norteamericano siempre fue el motivo de investigación. Me acuerdo en los orígenes, cuando Joseph Napolitan daba sus 100 consejos para ganar una campaña electoral. Digo, la comunicación gubernamental se remitía a todos los modos de comunicar lo que hacía un presidente norteamericano. De allí a hoy, imagínense todo lo que tenemos, ¿no? Desde una comunicación que fue pasando por distintos niveles de complejidad hasta llegar a lo que tenemos hoy, total y absolutamente impactados por la era, digamos, de la tecnología digital. En general, esa opinión pública que se trabajaba originalmente, a mí siempre me gustó leer mucho y siempre me entretuve mucho y creo que no ha perdido vigencia, a pesar de que sus postulados hoy con las redes sociales parecieran, no lo digo en términos provisional, ¿no? Pareciera que
lo que dice Noel Newman de la teoría de la espiral del silencio ha quedado relativo, porque me parece que las intolerancias han salido del closet, y hoy no hace falta tanto tener un pensamiento políticamente correcto, ¿no? A pesar de tener otro en la intimidad. Pero la opinión pública se podía enfocar desde dos modos, ¿no? Desde la racional de Habermas como una especie de contrapoder, y la irracional de Noel Newman, que de ahí tomamos mucho para analizar después la comunicación gubernamental, que era la parte de cómo trabajamos los consensos, o cómo interpretamos realmente los consensos. Cada época tuvo su concepto de opinión pública, pero a través del impacto de las nuevas tecnologías estamos viendo que hubo como una especie de secuencia, ¿no? Coincidió con la irrupción de los medios masivos de comunicación también el fenómeno del voto universal, más allá de que cada país tuvo una incorporación relativa de todo eso. Sí tenemos que entender que la tecnología hoy nos impone un nuevo formato, que hemos pasado, como dice Bourdieu, de la opinión pública agregada a una suerte de opinión pública discursiva, que en realidad, si lo analizamos en criollo, tenemos que hablar de lo que está hablando Bourdieu es ni más ni menos que de la conversación, sobre todo lo que hoy observamos como un fenómeno de conversación digital. Y acá entramos en lo que es el motivo quizás de mi búsqueda personal en materia académica, porque es lo que estoy tratando también de estudiar en mi tesis de maestría, que es si la profesionalización es un buen antídoto o un buen instrumento para responder a las demandas que tenemos hoy. Y la verdad es que esta pregunta que yo me hago, es una pregunta que también se hacen muchos, ¿no? Porque evidentemente han quedado atrás, por suerte, esas viejas épocas del marketing político, donde una receta o un manual se aplicaban de manera igualitaria a cualquier proceso. Eso, créanme, si ustedes están en esto y les gustaría profundizar los estudios en esta materia, nada más alejado en el hoy, de la idea de responder de manera simplista y simplificadora a las demandas de una realidad cada día más compleja. En general, tenemos que pensar que la comunicación política tiene determinados formatos y determinados estilos. El construccionismo, que es una forma de ver a la comunicación política, nos dice que la realidad es un producto social y que en realidad los significados son producidos por el lenguaje. Entonces tenemos que estudiar el lenguaje, tenemos que estudiar las implicancias y los impactos que tiene el lenguaje en la formación de los valores que tiene una sociedad determinada. Porque en realidad, y ya lo vemos con, yo le digo Lakoff, pero la mayoría que habla bien inglés le dice Lakoff, la pelea en el fondo es por la interpretación, ¿no? La pelea en el fondo es por ver quién diseña mejor el marco de interpretación, y se me viene a la mente ese ejemplo que da Lakoff o Lakoff en un libro, en No pienses en un elefante, cuando habla de que la derecha norteamericana pensó mucho tiempo en cómo hacer que su viejo lema de bajar los impuestos para que los millonarios puedan vivir más tranquilos y más contentos, no sea rechazado por la sociedad norteamericana, o por la mayoría de la sociedad norteamericana, porque bajar impuestos equivale a decir menos plata para educación, menos plata para salud, menos plata para el gasto social. Entonces, está claro que los norteamericanos, la derecha norteamericana, estudió durante muchísimos años y formó a sus dirigencias, a sus cuadros más importantes, en la cuestión de la semántica, en la cuestión de la pelea de la interpretación, de la cuestión simbólica, y no fue menor el triunfo que tuvieron porque, por ejemplo, encontraron que en la retórica de alivio fiscal estaba la llave para triunfar ideológicamente sobre los postulados del Partido Demócrata. Porque automáticamente ellos plantearon en el Congreso norteamericano esta idea de alivio fiscal y vieron cómo los demócratas, de manera muy naif, hablaban también de alivio fiscal, con lo cual dijeron gol, ganamos, ya está. Hemos logrado que nuestro adversario hable en nuestros propios términos. De ahí para adelante, y lo vemos inclusive en la política argentina de hoy, cómo los gobiernos de manera inocente caen de manera permanente en el esquema dialéctico que le propone su adversario, ¿no? Lo vemos hasta en el día de hoy. La política argentina es muy próspera en ese tipo de ejemplos, ¿no? Y no hace falta abundar demasiado porque lo vemos prácticamente todos los días. El ejemplo de ayer, de cómo parte de la prensa dio como cierta el resultado de la autopsia de Facundo, cuando en realidad no lo era.
y estaba todo el mundo hablando sobre eso, inclusive la agencia oficial TELAM y los propios funcionarios del gobierno, etcétera, etcétera. Este punto, hay que decirlo en esos términos, ¿no? Es la pelea de fondo, la pelea por el sentido. Pero también tenemos que entender de que no siempre fue así. El siglo XXI ha sido pródigo en nuevas tecnologías, en nuevos impactos. ¿Quién no ha leído algo de Sartori alguna vez? Y lo que Sartori hablaba de, básicamente, el traslado de la política del lenguaje, ¿no? De la palabra a la imagen, digo, ese paso del poder a partir del cual la televisión, básicamente el presente televisivo, era el que dominaba la política. Y la política tuvo que adaptar su formato, tuvo que adaptar su actualidad a los formatos televisivos, porque si vos no encajabas en el formato televisivo, directamente no existías. De eso que Sartori señalaba también, a lo que hoy vemos en términos de ciberpolítica, porque la verdad, hay que decirlo también, ¿no? La videopolítica le impuso a la política una dosis de espectacularización muy fuerte, y además también de un sesgo que hasta el día de hoy pervive, que es el de la personalización. Efectos que, más allá de que el formato de la videopolítica hoy no alcanza a explicar la totalidad, sí, sin dudas, tiene mucha relevancia porque entendemos a partir de esa caracterización cómo hoy los partidos políticos han dejado de ser formaciones ideológicas y han dado paso a esta idea de ser un conjunto, los partidos políticos, ¿no?, de hiperpersonalidades que intermedian en el espacio, digamos, de la convergencia comunicacional. En la ciberpolítica, el cambio más dramático, a mi criterio, se da por el lado de que la política digital genera mucha interacción. Inclusive a pesar de que la política no genere interacción o no la entienda o no la acepte, porque de alguna manera la interacción para la política es perder privilegios. Digo, ¿nunca escucharon a un político decir, yo no estoy en las redes porque no quiero que me insulten? Bueno, la respuesta nuestra es, mira, que estés o no estés, no implica que no te insulten. De hecho, yo creo que te pueden estar insultando y el no estar en las redes va de suyo que es que no te estás enterando que te están insultando. La verdad es que a partir del libro Gobernautas, de vuelta con Mario, y un montón de amigos que trabajaron ese formato, recomiendo, ¿no? Pongan en Google o en cualquier buscador Gobernautas/BID, Banco Interamericano de Desarrollo, y van a encontrar desplegada una investigación realmente dramática para el hoy, y fue realizada hace un tiempo atrás, ¿no? Porque buscaba indagar básicamente, entre otros aspectos, hay dos con los cuales yo quedé realmente flasheado, ¿no? Por un lado, el grado de interacción de los gobiernos y sus audiencias digitales, y por otro lado, el impacto o el reconocimiento o el emparejamiento que hay o que debería haber entre la agenda de la gente y la agenda de los gobiernos. Les adelanto el resultado, ¿no? La política no interactúa y la agenda de la política no coincide con la agenda de la gente. Pero recomiendo altamente su lectura. En general, la comunicación gubernamental tiene la función de administrar los consensos, bajar las tensiones del sistema político, véanla como una especie de intento sistemático de asignar valores a medida que un gobierno va desarrollando su gestión. Y voy a poner un ejemplo de ausencia de consenso para que se entienda bien. El gobierno de Alberto Fernández, con el tema Vicentín, quizás, a mi modo de ver, confundió un clima de época, un clima de opinión, que era el que teníamos a partir de la aceptación de una cuarentena temprana, y quizás por eso no trabajó de manera individual los consensos previos que requería el tema Vicentín para ser instalado en la opinión pública. Me parece que el apuro o la rapidez con la cual el gobierno trabajó ese tema impidió de algún modo que la sociedad entendiera el valor de la intervención del Estado en Vicentín, y fíjense cómo terminó de una manera que ya todos conocemos, que la intervención del gobierno fracasó, la empresa se fue a quiebra y hoy ha quedado en Santa Fe el tendal de productores que no han podido cobrar por el manejo inescrupuloso de los empresarios que manejaban la empresa Vicentín. Entonces,
creo que es muy importante entender que la comunicación gubernamental, la profesionalización de la comunicación gubernamental, nos va a dar estos elementos, porque de algún modo, yo hablaba de un esfuerzo sistemático, ¿no? Para asignar valores y para obtener condiciones más o menos razonables a partir de las cuales la gente va a aceptar las políticas públicas y las acciones públicas que genera un gobierno. Digo, a partir de aquí ya nos queda entender que toda la pelea permanente es de resignificación. Todo de manera permanente, con profesionalismo, sin profesionalismo, todo se va resignificando y todo va mutando. Es como que hay una idea de que el contexto tiene realmente una jerarquía, y es aquí en donde los que hacemos comunicación política planteamos que es el contexto. ¿Por qué? La política siempre cree, o los que están sobregirados en política, creen que van a dominar los contextos, que todo, como todo es política, ¿no? Ellos toman una decisión política y lo demás se tiene que subordinar. Y claramente nosotros, a partir, sobre todo del impacto de la internet y las redes sociales, estamos viendo que eso es relativo, en donde en realidad el esquema dominante lo tiene el contexto y la política debe subordinarse al mismo, porque de no hacerlo, y claramente voy a dar un ejemplo para que se entienda también en criollo, el contexto, por ejemplo, del gobierno de Macri, cuando arrancó, que se sacó una foto al perrito Balcarce en el despacho presidencial, ¿no? En el sillón de Rivadavia. La verdad que en aquel momento y en ese contexto apareció como algo piola, algo blando, una comunicación, digamos, despojada, digamos, de formalismos, y la verdad que no cayó mal, al contrario, cayó muy bien. Pero la permanente búsqueda de ese tipo de comunicación, independientemente del contexto, empezó a quedar mal. De hecho, nosotros le denominamos electoralización de la comunicación gubernamental al intento de Macri de decir en cuantas veces pudo, lo peor ya pasó, como una especie de mantra, cuando en realidad la sociedad estaba viendo que lo peor no había llegado y que se seguía profundizando las condiciones dramáticas en las cuales estamos viviendo los argentinos y que sus alcances siguen hasta hoy inclusive, ¿no? De cualquier modo, esa cuestión del consenso como condición yo creo que es fundamental. Entenderlo no como la unanimidad en las opiniones, sino como la maximización de la opinión favorable a una obra, a una acción o a una opinión gubernamental, que requiere, insisto, un trabajo realmente muy profesional. Porque también la comunicación gubernamental es un espacio de intercambio, voy a leer para no ser inexacto, un espacio de intercambio en la información entre gobiernos y gobernados acerca de las políticas, ideas y decisiones. Esta frase, esta definición de comunicación gubernamental es de los dos maestros, el uruguayo y el colombiano Ponce y Rincón, a quien le mandamos un saludo. Acá tenemos que entrar para entender un poquito mejor la profesionalización de la comunicación gubernamental en los tipos de la comunicación. Y créanme que a partir de acá es donde uno ve que en la actualidad se justifica ampliamente la idea de pedirles a todos los que son entusiastas o militantes de la comunicación que entiendan la idea de la comunicación de riesgo y la comunicación de crisis. Porque si hay algo en lo cual, tomando lo que decía en un principio, se nota o se notó el grado de improvisación de los gobiernos, es justamente en las materias comunicación de crisis y comunicación de riesgo. Nadie sabía nada. Había sí algunos intentos perdidos de algunos profesionales, algunos académicos que sostenían en solitario la banderita de la comunicación de riesgo, la banderita de la comunicación de crisis, como una cuestión secundaria, como una cuestión en la cual, bueno, cuando llegue el momento nos pondremos a estudiar eso. Creo que es sumamente grave el no haber pensado en ese contexto que lo pensábamos tan lejano que por ahí creíamos que no íbamos a tener ninguna situación para aplicarlo. Y evidentemente el coronavirus vino a interpelarnos y a ponernos de cara con nuestras propias deficiencias. Y pensar hoy un tipo de comunicación profesional que no integre o que no intente integrar la comunicación de crisis y la comunicación de riesgo a la comunicación política es claramente un error. Pensar en términos de marketing, es decir, pensar en términos de que tu decisión puede domar al contexto,
es no solamente un error, sino además profundizarlo a ese error. La comunicación electoral es, créanme, la mayoritaria, la más potente, la más poderosa, es la que durante muchísimos años se llevó la mayor parte de los recursos, la mayor parte de la creatividad, la mayor parte de las agencias y de las consultoras estaban mucho más comprometidas con la comunicación de tipo electoral que con el resto. Y claramente eso se nota, ¿no? Digo, lo vimos recién con el gobierno de Macri. Estaban tan acostumbrados a comunicar en tono electoral que el cambio de gobierno no les dio para cambiar el tono, y así les fue. En general, si tenemos que hablar en términos de porcentajes, en algún punto la comunicación electoral fue de cerca de un 70% del total. Hoy yo creo que es un poco menor, porque claramente la comunicación gubernamental está ganando relevancia, está generando, digamos, de alguna manera que tanto en la academia como en la profesión haya cada vez más investigaciones, haya cada día más profundidad en el análisis, y eso es muy bueno, déjenme decirles, porque de algún modo pone a la comunicación electoral en un verdadero lugar, que es ¿cuál? El de dinamizar la voluntad de los electores en la previa de una elección. No es ni más ni menos que eso. Pero en general, tenemos que decir que esa comunicación electoral tiene algún límite, ¿no? Porque, por ejemplo, si la comparamos de alguna manera con la comunicación gubernamental, digo, la gubernamental tiene muchísimo más impacto, mucho más poder, dura mucho más tiempo. ¿Cuándo empieza una comunicación gubernamental? Uno podría decir tranquilamente desde el día que asumo el poder, ¿no? Si gané una elección. En realidad hay otros autores, algunos autores, que dicen que la comunicación gubernamental empieza el día que gané la elección, no el día que asumo. Por lo tanto, comparen 4 años y un poquito más, en los regímenes de 4 años, versus los 30 días o 45 días que puede durar por una cuestión normativa una campaña electoral. Y ahí empezamos a entender el valor de la profesionalización. Además, déjenme decirles que la comunicación de tipo electoral en los últimos tiempos ha ido perdiendo eficacia. Además, si quisiéramos dar un título así rimbombante, diríamos las campañas electorales han muerto. ¿Por qué? Porque prácticamente en el 90% de los casos las tendencias previas se confirman en el día de las elecciones. Hoy el impacto o la verdadera eficacia de las campañas electorales se verifican en aquellas elecciones en donde la diferencia entre el primero y el segundo son extremadamente competitivas. Esto quiere decir una diferencia que no supere entre el 5 y el 10% entre el primero y el segundo. Así que veamos entonces, o repasemos, que las tendencias de las encuestas en la mayoría de los casos no se equivocaron. Puede haber sí una oscilación, ¿no? De una cuestión del error muestral, pero nada loco ni nada extraordinario si pensamos que solamente el 10% de las campañas electorales cambia su sentido previo, ¿no? Volviendo a la comunicación de crisis y a la comunicación de riesgo, hay que entender también que es muy difícil hablar de esto porque en general uno se encuentra con altísimos grados de no conocimiento o de ignorancia por parte de interlocutores válidos, ya sea comunicadores, gobernantes, periodistas, gente común. Y la verdad es que en esto creo que hay que hacer una causa común y tratar de trabajar los conceptos y tratar de socializar cada vez más, ¿no? Porque evidentemente la caracterización de la comunicación de crisis, la caracterización de la comunicación de riesgo, veamos, por ejemplo, la comunicación de crisis es un intento deliberado de clausurar un episodio. Es muy común que en una comunicación de crisis, el ejemplo típico vendría a ser corte de luz o corte de agua, digo, y que nadie te diga a qué hora vuelve la luz o que ahora vuelve el agua, es realmente un problema, porque uno no puede ajustarse absolutamente a ningún parámetro. ¿Cómo hacemos para clausurar ese proceso si no dotamos de certidumbre a todo el contexto, ¿no? Y de última, también tenemos que pensar que la comunicación de crisis tiene un contexto en el cual todo nuestro sistema de valores ha quedado invalidado, porque no hay algo, no pasa nada más importante que volver la situación al momento previo al que tuvimos ese problema. Ahora, la comunicación de riesgo es otra cosa, y aquí hay una confusión, porque, fíjense,
la comunicación de riesgo lo que aspira de algún modo es a lograr un cambio de hábito. El problema que tenemos con la comunicación de riesgo es que de algún modo, en general, ¿no?, sobreestimamos, es decir, le damos una dimensión mucho más grande al riesgo raro o rarísimo, y subestimamos el riesgo común. Entonces, lo que pasó en la cuarentena es entendible, porque al principio, cuando hicimos cuarentena y vimos los resultados de que Argentina tenía números espectaculares comparado al resto del mundo, nos hizo bajar los brazos y nos hizo creer que ese riesgo se había alejado por completo, cuando en realidad recién ahora deberíamos estar en el proceso de endurecimiento de las medidas. Entonces, aquí se debe trabajar de un modo muy distinto. Hay responsabilidad ciudadana, claro que sí, pero la mayor responsabilidad es la del gobierno, porque el no saber, el estar improvisando, hizo que los gobiernos no entendieran que la rutinización de la comunicación de riesgo nivelaba hacia abajo las alertas, e hizo que la mayoría de la población en el mundo, y sobre todo en la Argentina, le perdiera el respeto. Si a eso le agregamos que cuando se juntan el riesgo y la crisis, explota todo, porque de algún modo se da un fenómeno en el cual se potencian las ansiedades, las angustias y los problemas económicos, y eso es lo que nos está pasando hoy. Ahora, díganme ustedes, ¿cuántos gobiernos han visto que hayan reaccionado de manera virtuosa a esta situación, a este contexto? Yo creo que uno de los pocos ha sido el de Nueva Zelanda o el de Alemania, aún con todos los resultados de los rebrotes, porque de alguna manera yo rescato, por ejemplo, lo de Alemania, porque Angela Merkel, un punto que me parece que ella mostró, es que no se quedó en la etapa del duelo, de la negación, de decir, no, esto no nos puede estar pasando a nosotros, y pasó definitivamente, con su mentalidad de científica, pasó directamente a la acción. No se quedó en el lamento, no se quedó en el diagnóstico por el diagnóstico mismo, sino que rápidamente puso al gobierno alemán a trabajar en las soluciones. Y eso me parece que es lo rescatable, ¿no? Porque evidentemente, a partir de la negación simbólica que tuvimos de la cuarentena, el poner a la comunicación de riesgo y a la comunicación de crisis en el medio de la grieta, realmente hicimos un muy mal trabajo. Creo que lo peor que nos puede haber pasado como sociedad es el mirar de manera realmente absorta cómo el gobierno y la oposición se repartían culpas y se negaban. Hoy, claramente, si vos haces una encuesta, y de hecho nosotros las hacemos, y preguntás a ambos lados de la grieta posición respecto a la cuarentena, posiblemente vas a encontrar que los de un lado están a favor de la cuarentena y los del otro están en contra de la cuarentena, pero básicamente no por motivos ni económicos ni sanitarios. Están a favor y en contra por motivos ideológicos, es decir, hemos dejado transformar la discusión de la cuarentena en un motivo más de la grieta, y eso es realmente un problema, ¿no? En general, nosotros decimos que en estos contextos de pérdida, ¿no?, generalmente pierden los moderados, y tenemos que repensar, y creo que la política argentina y la política mundial también tiene que repensar, que no todo se soluciona yéndose a las márgenes, ¿no?, de la discusión ideológica, porque yo creo que es legítimo que un movimiento político niegue la realidad y ejerza de oposición, o que ejerza de oficialismo. Ahora, llevar a una sociedad al límite de creer que las muertes son un resultado inevitable del contagio de manada, me parece que es algo realmente absurdo, que nos pone, bueno, volviendo al concepto de metamorfosis, a ese nuevo despertar. El libro de Kafka, lo que de alguna manera narra, lo narra en un contexto de pesimismo y de realismo, digamos, muy negativo, y creo que de algún modo la cuarentena y la pandemia nos han mostrado también una de las peores caras de la humanidad en ese aspecto. Ahora, está claro que esa comunicación gubernamental también se nutre, y yo quiero traerles un ejemplo de lo que es el mito de gobierno, porque el intento, digamos, de comunicar lo que yo tengo como ideología, mi proyecto de asignación de valores a una sociedad determinada, tiene mucho que ver también con las herramientas de comunicación, ¿no?
Esa ideología son, a ver, el momento cero de mi gestión hasta el momento culmine de mi gestión. Hasta los silencios comunican. Yo tengo un amigo que tiene el lema, el hashtag todo comunica, ¿no? Gaspar. Y de verdad tenemos que entender de que en la comunicación gubernamental, el ideal es generar un tipo de comunicación que se lo termine apropiando la ciudadanía, más allá de que sea verdad o no, más allá de la utilización de valores que todo se va resignificando de manera permanente. El mito de gobierno requiere, digamos, de una gran dosis de imaginación y de una gran dosis de realismo. Yo traje 2 ejemplos de mito de gobierno, uno que obviamente no lo tiene el mito de gobierno y otro que sí lo tiene. Yo quiero que ustedes lo vean y eventualmente después discutimos un poquito acerca de estos 2 videos. Voy a hacer una pequeña intro. Lo que van a ver ahora es la respuesta del gobierno de Ecuador ante el aumento de muertes, ¿no? Le voy a hacer un spoiler. Se piensa en términos de marketing en este spot. Y el siguiente spot es un spot de Ushuaia, en el cual, más que mostrar la opinión del gobierno, lo que mostramos o lo que se muestra en ese spot es una historia personal. Hay un lugar, un tranquilo y maravilloso lugar, en el que las flores nunca dejan de sonreír y el viento solo se sabe tu canción. Aquí huele a lluvia, pero siempre brilla el sol. Y aunque la noche no existe, el pasto está lleno de estrellas. Y es que aquí, en este lugar, la memoria no tiene nada de frágil, porque los recuerdos nos hacen vulnerables, pero curiosamente invencibles. Porque aquí descansa la vida, pero no el legado. Porque un legado nunca descansa y encuentra la manera de viajar ligero y puro, como un diente de león que toca corazones y propósitos y deja a su paso ejemplo y huella, una profunda huella. Y es que en este lugar, el tiempo y el espacio existen solo en nuestras cabezas, porque este lugar, este tranquilo y maravilloso lugar, es eterno. Ten la seguridad de que tus seres queridos tendrán el descanso digno que merecen, en un campo santo especialmente preparado para que tú puedas visitarlo siempre. Eterno. Durísimo. Yo decía, a mí no me va a pasar, si soy un tipo sano, y sin embargo me pasó, ¿no? Y yo ya de ahí no recuerdo mucho porque estuve 23 días en coma. Y bueno, gracias a Dios estoy acá. No movía los brazos, no movía las piernas, sonda, todo mal, digamos, ¿no? Llamé al 107 y dije, miren, yo estuve tomando mate con el que acaba de entrar en terapia intensiva. Finalmente dio positivo. Todo esto que ven se ha hecho en 35 días. Mucho compromiso por parte de los trabajadores. Hay que prepararse para lo peor y esperar que pase lo mejor. Yo cuando salí de terapia tenía 3.500 mensajes. Es una emoción terrible cuando devolvés a una persona a su estándar de vida anterior. Realmente más de uno lo vi llorar y emocionarse porque era que, bueno, se salvó Daniel, también es como que todos nos salvamos, ¿no? Pude hablar con mi familia y decirle que estaba vivo, que estoy bien, que no se preocupen. Y te imaginas una alegría hablar con ellos. Ese momento fue bárbaro. Nosotros acá damos absolutamente todo por ellos. Brasil, Italia, España, la cantidad de muertos que han tenido. Cuidémonos, porque esto te mata. ¿Viste? Te mata, es así. Cualquier esfuerzo que hagamos vale una vida humana. La verdad, no tiene valor. La vida es todo. Es todo.
Más allá del momento emotivo, ¿no? Claramente, una pensada desde el marketing duró, creo que 20 minutos en el aire, esa publicidad del gobierno ecuatoriano. Yo no sé qué se les pasó por la cabeza. Pensaron, aumentaron los muertos, bueno, vendamos un cementerio, digo. ¿Y quién pensó que eso podía ser bien aceptado por la sociedad ecuatoriana? Digo, fue un bochorno que alguien pensara comunicar de esa manera. Entonces, ¿ven cómo se justifica la idea de la profesionalización? Por las malas. En cambio, en el spot de Ushuaia lo que vemos es, verdad, la idea de apuntar a un cambio de hábito, a valorizar los riesgos, a generar de alguna manera conductas que puedan prevenir o modificar una situación como la del contagio masivo. Fíjense además que la sutileza, ¿no? No vimos ni al intendente de Ushuaia, ni al gobernador, ni a ninguna figura política, pero vimos la intervención estatal prácticamente de manera transversal, ¿no? En la presencia, digamos, sanitaria y en la presencia de las garantías de que cualquier persona que se enferme iba a ser atendida. Creo que ese fue el mensaje subliminal, ¿no? Y además entender también el eslogan central, que esa es la característica quizás de la mejor comunicación de riesgo, ¿no? Que tiene que haber un único eslogan con una interpretación muy fuerte. Esto de prepararse para lo peor y esperar lo mejor. Creo que esa es una de las mejores comunicaciones de riesgo que yo he visto. Hay otras, por ejemplo, una española que dice 30 grados en la terraza tal, tomando una cerveza, 24 grados en el living de tu casa comiendo con tus abuelos, 18 grados en la terapia intensiva del hospital tal, 800 grados la temperatura del horno crematorio. Eso también es una comunicación de riesgo. Comunicación de riesgo es también la que apela, por ejemplo, hemos visto alguna en Perú en estos días, en Estados Unidos, donde le transmite a los jóvenes, que son hoy los que llevan adelante los rebrotes o los nuevos contagios, porque creen que ellos no van a morir, por lo tanto no toman conciencia de la importancia de mantener el aislamiento y la distancia social. Entonces hay comunicaciones que tienen mucha relevancia y que requieren un trabajo multidisciplinario, miradas profesionales, porque ya no es tan fácil comunicar. No es tan fácil como decir, yo tengo un primo que tiene una cámara, tengo otro primo que es periodista, bueno, hagamos un spot. Ojalá fuera tan simple. Digo, porque además la sociedad se complejizó de tal forma con el impacto de las nuevas tecnologías, que es la política la que tiene que hacer el esfuerzo, o los gobiernos los que tienen que hacer el esfuerzo de alcanzar ese grado de complejidad que hoy tenemos en la sociedad. Claramente, la sociedad entiende que con la tecnología disponible los gobiernos deberían tener otra actitud, ¿no? En general. Y de lo que nos toca, ¿qué hacemos los investigadores? ¿Cómo medimos la comunicación gubernamental? Porque claramente uno de los desafíos más grandes es que al no haber casuística, al no haber estudios, tanto en la academia como en el campo profesional, digo, siempre medíamos lo mismo y siempre medíamos cosas que eran relevantes para los políticos, pero no para estos nuevos procesos. Y de verdad me parece que se nos abre una brecha enorme. Nosotros tomamos, por ejemplo, un estudio de las rutinas de comunicación gubernamental, que son todas las producciones que hace un gobierno, desde las conferencias de prensa, las gacetillas, los dictámenes, las publicaciones del boletín oficial, toda la comunicación que hacen inclusive en las redes sociales, y esa es una muy buena manera, de algún modo, de generar un conjunto de herramientas y un conjunto de investigaciones que nos puedan permitir, de algún modo, vislumbrar en un futuro no muy lejano que esa casuística genere un corpus, digamos, académico y profesional que nos permita responder a esta pregunta tan simple: ¿cómo podemos hacer para saber si un gobierno comunica bien o comunica mal? Digo, ganar elecciones es un fenómeno que viene por el hecho de comunicar bien, pero insisto, ¿quién tiene hoy la respuesta a esta pregunta tan simple? ¿Cómo hacemos para saber si un gobierno comunica bien o comunica mal? Bueno, las rutinas vendrían a ser una especie de una respuesta, entre varias, a esa pregunta. Y nosotros, por ejemplo, les cuento algo de mi tesis que tiene que ver con esto, porque de algún modo lo que nosotros tratamos de estudiar es, en los gobiernos regionales de Argentina,
de Córdoba, Mendoza y Ciudad de Buenos Aires, encontramos elementos comunes a partir de una encuesta que hicimos donde medimos el nivel de aprobación gubernamental, medimos a través de qué medios se informan los ciudadanos y ciudadanas de la comunicación de los gobiernos, si creemos que esa comunicación de los gobiernos representan o reflejan los valores y la percepción que yo tengo de ese gobierno como ciudadano o ciudadana, si la publicidad que realiza el gobierno es valiosa o no, si tiene valor informativo o no, si podemos diferenciar esa publicidad de otras publicidades, no solamente de otras publicidades políticas, sino además también del resto de las publicidades que se dan en el ámbito comunicacional. También preguntamos si la publicidad del gobierno genera o de alguna manera impacta en una agenda determinada de temas, y eso se refleja de algún modo a partir de la investigación. Si esa publicidad del gobierno es excesiva, insuficiente o suficiente. La verdad es que el estudio de todas esas características de la comunicación gubernamental nos van a empezar a dar un indicio de que hay una correlación, donde a mayor profesionalización hay una tendencia a lograr continuidades electorales. Entonces, ahí tenemos dos cuestiones que son interesantes. La primera, tenemos una nueva diferencia entre la comunicación gubernamental y la comunicación electoral. Y la segunda, que la comunicación electoral lo que nos está mostrando, perdón, la comunicación gubernamental lo que nos está mostrando es que hay un campo de acción profesional y académico en ciernes. La producción académica y profesional, insisto, es incipiente y es tarea de todos los que estamos aquí por allí profundizarla y llevarla a nuevas fronteras o a nuevos límites, ¿no? Porque en el final ya de esta charla quiero dejarles la idea, está implícita, creo yo, en todo lo que hemos dicho, pero siempre es el contexto, ¿eh? Siempre que perdamos el norte o perdamos la brújula, siempre nos tenemos que atener a esta máxima que, en términos de comunicación política, hoy puede explicar claramente por qué los gobiernos se equivocan o aciertan en los diagnósticos. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Gustavo. Vamos habilitando las preguntas para el chat, que creo debe haber varias porque tiraste muchos disparadores, sobre todo respecto del último en particular, que es algo que venís remarcando hace tiempo. Recordaba un poco tus intervenciones al inicio de la declaración de la cuarentena, donde vos valorabas positivamente, definías a través de los números la posición de la ciudadanía frente a la imagen del gobierno, de cómo estaba comunicando. Digo, ¿cómo se trabaja la comunicación gubernamental de riesgo cuando ese contexto quizá no está, o se dilata en el tiempo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando no hay un horizonte a considerar que esa comunicación tenga un límite de decir, hasta acá es, y empezamos con otro tema. ¿Cuánto de eso sobrevino y mutó en otras actitudes del propio gobierno y del propio contexto del cual vos enumerabas, que deficitariamente dejaron de lado otro tipo de comunicaciones gubernamentales? Sí, es así, coincido, suscribo 100% tu palabra, Victoria. Ahí vi algunas preguntas, me gustaría responder una. Preguntaban si no son spots demasiado largos. Y sí, pero lo que pasa es que estamos estructurados a ver un tipo de publicidad que dura poco, ¿no? Las redes sociales nos dan un spot muy cortito. En realidad, en TikTok, en Instagram, o en Facebook, o en Twitter, estamos acostumbrados a ver videos que en el mejor de los casos duran 15 a 20 segundos, que es un buen formato. Pero en este tipo de comunicación de riesgo, por allí, utilizar técnicas de storytelling o ser creativo implica también reconocer que hay un formato en el cual te podés extender claramente en el tiempo del spot y contar una historia.
Digo, en el caso del gobierno de Ecuador, parecía la publicidad de una casa fúnebre, o de un cementerio parque, o de un cementerio privado. En el caso de la comunicación de Ushuaia, créanme que cuando uno la empieza a ver, te atrapa y la tenés que ver hasta el final, porque la verdad es que la comunicación de riesgo es puro contexto. Es puro contexto. Y ¿quién no ha pensado en que uno podría estar en las palabras del señor Casco, ¿no? Que es el protagonista de la historia de ese corto de Ushuaia? Es realmente muy fuerte porque esa comunicación te interpela, te pone en el lugar del protagonista. Y eso es lo que me parece que es interesante también. Perdón, Gustavo, una mención que me gustaría hacer, Sí. perdón, Vicky, me meto un No, segundo, por favor. es que el spot de Tierra del Fuego no es un spot, sino es la vuelta de sucesos argentinos, relatando una historia argentina en Tierra del Fuego. Eso es muy interesante también, porque lo metiste con Mito, por eso lo menciono. Porque claramente, a ver, es un formato atrevido, creativo, digamos. Es traer algo de otra época y darle una reentré, digamos, contando una historia fenomenal. Porque claramente hay una pequeña trampita en ese spot, hay un off al final que es del intendente de Ushuaia. Pero solamente el que lo conoce personalmente puede entender que es el intendente de Ushuaia por el tono de voz. Pero en realidad las referencias, digamos, a lo político y a lo gubernamental están implícitos, y eso me pareció importante desde el punto de vista del mito de gobierno, ¿no? Porque hace que vos incorpores todo lo que ves ahí y lo haces tuyo. Es lo que hace el mito de gobierno. Gustavo, respecto de la profesionalización, que es uno de los elementos, digamos, que más remarcaste y que de hecho es parte digamos, del disparador de esta charla, digamos, si tuvieras que elegir perfiles profesionales que conformen un equipo de comunicación de gobierno, ¿cuáles crees que tendrían que ser, digamos, 2 o 3 perfiles profesionales que vos crees que tienen que estar? Mirá, si yo te mostrara de mi investigación los perfiles que trabajan en la comunicación gubernamental, es inacabable el listado de los perfiles. Desde diseñadores gráficos, diseñadores web, programadores, cientistas políticos, sociólogos, psicólogos sociales, economistas. También la cuestión legal tiene que estar presente porque muchas veces hay elementos comunicacionales que necesitan ser revisados desde lo legal. Necesitas también liderazgos. Entonces, el listado de profesiones que trabajan profesionalmente, insisto, vos podés tener un equipo. Imagínate gobierno de Córdoba, imagínate gobierno de Mendoza, imagínate Ciudad de Buenos Aires, equipos que están integrados hoy por 300, 400 personas. Y no sé si no te quedas corto, porque además, pensando en la lógica convergente, hoy tenés que tener tu equipo de diseñadores, programadores y desarrolladores de contenido de TikTok, que sean exclusivos para TikTok. Lo mismo para Instagram, lo mismo para Facebook. Es decir, lo que vos subís de contenido en una red no se puede subir en la otra, porque tienen estéticas diferentes, tienen motivaciones distintas. Digo, si vos en Twitter escribís un testamento, la misma gente de Twitter te va a decir, flaco, andate a Facebook. Y si vos en Facebook cometés el error de subir una foto sin demasiada calidad o un video sin demasiada edición, te va a decir, che, Twitter es lo tuyo. Entonces, fíjate cómo la lógica comunicacional va integrando equipos cada vez más interdisciplinarios, cada vez con mayor implicancia de profesiones. Esto es una realidad. Digo, ¿y cuándo notás que un gobierno comunica mal? Cuando no tiene equipo. Bien. Otra de las preguntas que fueron surgiendo en el chat es, ¿qué tan al tanto crees que están los dirigentes, tanto el oficialismo como la oposición, de que deben comunicar bien? ¿No? Porque se nota mucho quién está asesorado y quién no. En general, yo creo que hay una camada dirigencial que por una cuestión de edad entiende la lógica de las tecnologías aplicadas a la comunicación, y hay otra dirigencia que no, que la tienen como negada, como que la política tuviese una visión sepia, o que la política y su comunicación es una cuestión vintage, ¿no? Hay muchos políticos que creen estar en la década del 80 hoy, en términos de comunicación, y la verdad que estamos en el 2021,
2020, con, digo, todo lo que nos ha pasado y todo lo que estamos viviendo como una transición cada vez más acelerada, y yo creo que hay una gran incomprensión. Desde el vamos, el no querer interactuar. Antes, si vos querías ver a un político, tenías que acertar de dialogar con la persona adecuada, pedir la audiencia, y con tiempo, y viento a favor, y si te atendía era realmente un milagro. Hoy vos lo tenés al político a tiro de WhatsApp, o a tiro de Twitter, o a tiro de un mensaje en una red. Es decir, ese cambio tan brutal, los políticos todavía no lo entienden, creen que es en contra de ellos, que es una pérdida de poder. Y en realidad no. Digo, es tener cerca al ciudadano y empezar a entender que hay una posibilidad de interacción que es muy rica para la política. De hecho, yo creo que la política todavía no entendió que las redes sociales son servicio, que son una especie de nueva ventanilla de atención al público y que todavía no ha sido lo suficientemente probado e investigado como una manera de alivianar las tensiones que se generan en general por la falta de respuesta de la política a las demandas de la sociedad. Fíjate vos qué interesante, ¿no? Hablábamos de que la comunicación gubernamental asignaba valores y estamos dejando de lado la importancia que tienen las redes sociales como ventanilla de admisión de problemas. Claro. Acá otra bastante interesante es, ¿no sucede que hay una sola posibilidad para comunicar el riesgo? ¿Cómo reinstala ahora el gobierno un riesgo que en su momento se comunicó como un riesgo al que derrotamos, si me acuerdo, al anunciarse la tercera cuarentena? No, imposible, muy difícil, muy difícil. Por eso la profesionalización es cada vez más urgente, porque la pérdida de chance realmente te deja en una posición muy débil. Digo, ¿cómo entender que esto fue un fenómeno mundial? Ni siquiera le podemos achacar al gobierno de Alberto Fernández el no haber tenido la mirada o la visión profesional de entender cómo se gestiona la pandemia desde la comunicación de riesgo. Ningún gobierno en el mundo estaba preparado. Digo, improvisamos mal. Por eso creo que hay que buscar un espacio, el día después de mañana, sea el día que sea, en donde podamos concurrir y despojarnos de saberes que no nos sirvieron para nada, y aprender y reaprender todo lo que tiene que ver con comunicación de riesgo, comunicación de crisis, qué hacer cuando se juntan, porque evidentemente la crisis económica y el riesgo del coronavirus se juntaron en un momento y tampoco nadie supo qué hacer. Es decir, todos empezaron con un tipo de comunicación inventarial, ¿no? Estoy inaugurando una plaza, estoy inaugurando esto. Nadie aceptó el ángulo de, por el coronavirus estamos haciendo esto. O los tonos triunfalistas, nada más equivocado, nada más errado que el decir le ganamos al virus. Es realmente insólito ver cómo hay países que tienen todavía, como el nuestro, problemas de aceptar el mensaje de riesgo, ¿no? Porque, bueno, insisto en la idea de la improvisación. Creo que ahí está la gran explicación a todo este momento. Otro de los participantes reflexionaba un poco acerca de que en los equipos de profesionales, justamente si se habla de comunicación política, faltan comunicadores, ¿no? Como que sería importante y relevante destacar o volver al rol de los comunicadores en este sentido, ¿no? Un poco es la reflexión. Pues Nati Preti dice, pero la extrema profesionalización de los equipos de comunicación que generan contenidos para comunicar, y no al revés, o sea, gestionar para luego comunicar, ¿no es igualmente nocivo? Al contrario, ¿quién puede decir que hoy hay una extrema profesionalización de la comunicación gubernamental? Estamos en momentos incipientes, apenas estamos comenzando a diseñar y a diagramar modelos profesionales. Yo todavía creo que estamos muy lejos de lograr eso, más allá de que trabajen muchos profesionales. Porque fíjate, hay gobiernos que tienen enorme cantidad de equipos, pero si su cabeza piensa todavía a la política en términos sepia, en términos de comunicación antigua, ¿de qué vale tener gran equipo si en la práctica no lo estás usando? Uh-huh. Otra, por ejemplo, ¿el ciudadano no descree del uso de las redes sociales desde la política? ¿No gana siempre la grieta?
O sea, como que es un tema cultural. Los políticos se tienen que dar cuenta que hay que comunicar y dialogar con los ciudadanos. Indefectiblemente. Como Lo que no veas sería que solamente los políticos no lo entienden como un bien público, sino tampoco la ciudadanía, ¿no? Como este canal de diálogo directo. a ver, uno entiende que entrar en redes sociales implica también tener un contacto muy fuerte con intolerancia y discursos de odio, ¿no? Eso está claro, y sabemos que en términos de media, la conversación digital tiene niveles de agresividad mucho más altos que una conversación normal fuera de las redes sociales. Ahora bien, eso no implica que uno use las redes también para informarse, eso no implica que uno use las redes también para interactuar o buscar servicios. De hecho, creo que los gobiernos todavía no la han entendido a esa opción, y si la aplicaron, yo creo que la pandemia puso en evidencia la importancia del teletrabajo, ¿no? Muchos empleados públicos trabajaron desde su casa. Fíjate vos, tuvo que venir una pandemia para mostrarle a la dirigencia de los gobiernos la importancia de formar recursos humanos, porque de pronto tuvieron que empezar a enseñar cómo atender en esta idea de la convergencia digital. Los protocolos digitales, cómo se hace para atender lo público desde las redes sociales. Y esto va a ser un fenómeno que se va a ir profundizando, digo, cada vez más, a pesar de los discursos de odio, a pesar de las intolerancias, y a pesar de los trolls y de todos los que utilizan a las redes como una especie de campo de batalla. Hay de eso, hay mucho, pero también las redes sociales son esto que digo de servicio y también de visibilización de colectivos. Si no, ¿qué hubiera pasado con el Ni Una Menos? Hay pregunta, no sé, si no veo mal, dentro de lo negativo de la situación, si podés describir algún caso exitoso de comunicación de riesgo en pandemia a nivel subnacional. La Ciudad de Madrid, que tuvo al principio de la pandemia números realmente gravísimos, y en esta época Madrid, comparativamente hablando con el resto de las comunidades autónomas de España, muestra números más bien bajos respecto a la media. Entonces creo que allí sí esa comunicación de alto impacto, bien agresiva, apelando a los valores y apelando también a un modo muy descarnado de contar la historia, creo que tuvo mucho mérito. Creo que ese es uno de los ejemplos. Hay campañas en Perú en estos momentos que por ahí se les va la mano con el tono. Hay algunas particularmente que he visto ayer que uno podría decir, no, búsquenlo a ese muchacho que pensó esta publicidad y sáquenlo porque va a generar muchos problemas. Pero hay muchos ejemplos, ¿no? En Estados Unidos también hay muy buenas comunicaciones. Bien. A ver si estoy con alguna otra pregunta pendiente. A ver. Preguntan por acá que la Compol de Perú se dirige a los jóvenes. ¿Cómo viene ese punto en Argentina? Mal, porque nadie le habla a los jóvenes. Digo, de hecho, vos ves en la tele o en las redes operativos policiales por fiestas clandestinas. Digo, y acá vos tenés que ser muy claro, ¿no? con los jóvenes. La gestión del día a día es una cuestión muy compleja y todo el mundo lo ha subestimado. Digo, desde los mismos jóvenes que creen que como no se van a morir, da lo mismo salir o no salir. Y salen, de hecho. Y van a fiestas y hacen esto y hacen aquello. Y le importa muy poco que el otro se pueda contagiar. El problema es el no asociar tu familia y tus sentimientos a los contagios. Entonces, posiblemente ese puede ser un lindo ángulo para avanzar y tratar, ¿no? En la comunicación de los gobiernos. El problema es que la mayoría de los gobiernos no entiende esto. Digo, por más que vos les propongas modelos profesionales a partir de los cuales puedas comunicar de manera asertiva, segmentada, con storytelling, con creatividad, y la mayoría te va a decir, no, bueno, no sé, no me gusta, no me convence, cuando en realidad debemos pensar que hoy la comunicación de riesgo tiene que estar orientada no a los gustos de los gobernantes, sino a la realidad de la sociedad en la pandemia. Bien.
Lucas Vidal dice, ya hace un tiempo se venía viendo una importancia muy grande en Twitter en cuanto a la comunicación, pero en este último tiempo esa importancia tendió a profundizarse. A través de Twitter, Alberto Fernández tuvo conflictos y a la vez tuvo grandes acercamientos, sí, con la población. ¿Qué importancia crees que tiene esta red social? ¿Crees que es algo pasajero o algo que se va a seguir profundizando? No, quién sabe. Yo lo que sí creo es que las redes sociales son un fenómeno que necesitan y requieren altas dosis de regulación. Creo que de alguna manera los ciudadanos estamos indefensos en cuanto a que creemos que son gratis, y no lo son, usan nuestros datos de una manera incluso a veces de modo indebido, incluso en contra nuestra, y los estados todavía parecieran que no entienden que a nivel normativo estamos realmente indefensos. Es un muy buen campo de batalla semántico. Los investigadores tenemos en Twitter sobre todo una experiencia fascinante, ¿no? Porque nunca habíamos tenido algo de tan ida y vuelta y tan espectacular. Pero claramente es un arma de doble filo, ¿no? Así como sirve a muchas causas, a veces esas causas no son del todo santas. Otra, tenemos varias. ¿Cuál es el mix ideal de comunicación de riesgo y de gestión en este momento donde se ve que desde los medios ya se habla de comunicación de post-pandemia? O sea, todavía no sabemos cómo resolver este contexto y ya pasamos a post-pandemia. Los grandes medios en la Argentina han sido una calamidad. Un modelo de todo lo que no hay que hacer, confundieron todo. Viste que Natalia Oruguete, que es una de las mejores investigadoras en la Argentina de todo lo que es fake news, ella separa lo que son las false news de las fake news, ¿no? Ella dice que las false news son esas noticias que los medios suben sin chequear demasiado su origen. En cambio, las fake news propiamente dichas son aquellas noticias fabricadas a propósito para generar un daño político. Entonces tenemos que acostumbrarnos que es un campo de batalla para múltiples propósitos, ¿no? Y en general yo creo que vamos a seguir batallando por un largo rato, porque además mirá hoy en la pandemia, digo, nosotros estamos hoy prácticamente mucho más tiempo en las redes sociales que antes. Hoy el promedio nuestro con el uso del telefonito es de prácticamente 5 horas diarias. Y, por ejemplo, yo tengo estadísticas pruebas, cuando nosotros largamos una encuesta y las compartimos por WhatsApp, tenemos un link a la web, ¿no? Entonces, vos para ver la encuesta tenés que hacer el clic. Y tenemos el dato de que casi el 85% de los que ven la encuesta la ven desde dispositivos celulares. Solamente un 15% lo ve desde dispositivos de computadora de escritorio. Entonces, hoy todo gira en torno al teléfono celular, y no sé si la política piensa en los formatos y en los contenidos para el teléfono celular. Ahí tenés un campo de acción notable, porque todavía todos piensan en formatos horizontales y el teléfono es vertical. Sí, lo que vos venías como analizando de la divulgación, de la comunicación transmedia, ¿no? Esto de los medios tradicionales como condición para modificar esa agenda y que sin embargo los gobiernos dejan de comunicar ahí, pudiendo utilizar todo el espacio de transmedia, que hoy por hoy es la base nodal de la comunicación, por decirlo de alguna manera. Los grandes medios, Victoria, los grandes medios hoy tienen un problema gigantesco. ¿Por qué? Porque por un lado no pueden monetizar sus contenidos, han perdido pauta estatal porque los estados han entrado en crisis económica por la falta de recaudación, y también han perdido una gran parte de la pauta privada, porque evidentemente la crisis económica ha hecho que muchos empresarios no pauten en los medios tradicionales. ¿Esto qué significa? De algún modo que han tenido que endurecer su discurso periodístico progresivamente hasta transformarlo en un discurso muy radicalizado en términos políticos. Hoy, más que dadores de reputación como han sido tradicionalmente, hoy son también sujetos de reputación. ¿Qué significa esto? Que son actores del poder. Ya no son actores neutros que buscaban llenar el vacío informativo de la sociedad. Hoy disputan poder, y de hecho así podemos entender lo que está pasando por estos días. El problema es que los gobiernos no lo entiendan a esto, y traten a los medios como se trataban antes. Yo creo que ha habido una transformación, y están ahí en la línea de la pelea de los significados en el minuto a minuto.
Ujú. Bueno, Gustavo, no quiero abusar mucho de tu tiempo, pero quiero dejar algunas reflexiones finales que quedaron en el chat. Dice, hay margen para comunicar lo importante, reforma judicial, deuda, federalismo, cuando aún subsiste lo impactante. ¿Un buen equipo de Compol lograría insertar efectivamente esos mensajes? Yo creo que sí. Mirá, por ejemplo, lo que pasó con el ministro Guzmán y el canje de deuda. Cuando se hizo el canje, la primera etapa de la aceptación de los bonistas, en la previa los grandes medios de comunicación actuaron como si fuesen la oposición, ¿no? Hablaban de que el ministro no estaba capacitado, que no estaba formado, que era un cadete, que no tenía la mirada, ni el profesionalismo, ni la edad. Lo cuestionaron desde todos los ángulos posibles. Poco más que decían, che, hay que pagarle el 120% a los deudores. El día que se acordó, que fue una muy buena noticia para el país, porque entre otras cosas el gobierno a partir de ahora puede apuntar a tener una herramienta con la ley de presupuesto que se va a tratar próximamente en el Congreso. ¿Cuánto duró la buena noticia en el sistema mediático en general? Menos de medio día, porque los grandes medios que antes habían cuestionado al ministro Guzmán y decían que no tenía ninguna chance de hacer un arreglo, instalaron el tema de la inseguridad, pero así, de un momento para el otro. Ahí yo creo que el gobierno pecó de inocente, porque creer que el sistema de medios te va a responder a una buena noticia, hoy los grandes medios son opositores, claramente. Lo fueron también en la campaña electoral. Fui uno de los pocos que en la previa de las elecciones hablaba de una suerte de cancha inclinada de los grandes medios a favor de Macri. Vos abrías los grandes medios y de lo único que se hablaba de que Macri ganaba las elecciones. Y sin embargo todo el mundo se sorprendió después con lo que fue el resultado de las PASO. Bueno, vamos con la última, que ahí vi Gonzalo, creo, espérame un cachito, que estaba ahí, en el chat. Creo que perdiste conexión, creo que perdió conexión todavía, o estás ahí, o estás muteada, no sé. Quedó frisada, Javi. Quedó frisada. No se escucha la pregunta. Si quieren hago la última. Gonzalo Ahí está. Nos peleamos por hablar, dale Toya, dale. Había quedado desmuteada sin darme cuenta, estaba leyendo en el chat, disculpen. Que ahí Gonzalo te preguntaba Gustavo el papel de la oposición. Si las marchas anticuarentena, o sea, ¿cómo ves vos las marchas anticuarentena con el riesgo que ello asume? A ver, es realmente un dilema extraordinario, porque creo que la oposición no tiene en cuenta el contexto y va por todo, obviamente. Digo, ¿tienen legitimidad? Sí, son oposición. De última, creo que gran parte de la oposición se asustó cuando al principio de la cuarentena Alberto Fernández llegó a tener niveles de aprobación extraordinarios para un presidente argentino, inéditos, como inédito fue el contexto. Ahora bien, creo que a partir de allí hubo dos posturas en la oposición. Aquellos que, a pesar de las diferencias, concurrieron a un espacio común, como Larreta y gobernadores como Suárez, Valdés y Morales, y el resto de la oposición que quizá estaba en el llano o en posición legislativa, que de verdad apostaron a llevar a la cuarentena a la grieta, y creo que de algún modo lo lograron porque el gobierno no supo sacar a la cuarentena de la grieta. Digo, intentó de muchas maneras, pero bueno, el gobierno alternó buenas y malas en términos comunicacionales, no todas las conferencias de prensa fueron positivas en el sentido de generar una comunicación de riesgo con alertas permanentes, hubo muchísimos errores chiquititos que generaron después escándalos de segundo orden, por ejemplo los diplomáticos con Suecia, con España, con Chile, con Paraguay, o errores en las diapositivas o en la filmina, como decía Alberto Fernández. Sí creo que la oposición, fíjate vos, ¿no?, ha logrado darle un contorno cada vez más definido a su núcleo duro, pero no le ha incorporado adhesión electoral, en ningún modo, ¿no? Es decir, en la Argentina de hoy, los que definen las elecciones son los moderados. El activo político más importante de la Argentina hoy son los moderados.
lo fueron en el 2015, lo fueron en el 2019, fueron los moderados los que definieron la elección para un lado o para el otro, por distintos motivos. Y son los que van a eventualmente definir las elecciones del año próximo y las del 2023. El endurecimiento del discurso de la oposición, lo que habla a las claras es que hoy por hoy lo que les importa a ellos es discutir quién lidera a la oposición. No les importa ni la cuarentena, ni la economía del país, porque fíjate vos que en ningún momento la oposición está haciendo una autocrítica de sus 4 años y cómo esos 4 años están impactando en la actual crisis económica que tiene la Argentina. Y más en un momento donde el gobierno de Alberto Fernández ha logrado cerrar la deuda que tan irresponsablemente el Fondo Monetario le dio al gobierno de Macri. Bien, dije que era la última, voy por la última. Javier, y con este sí cerramos, Gustavo, porque si no es como un abuso total. En algún momento habrá que convivir con el virus y no estar en cuarentena. ¿Cómo crees que debería abordar el gobierno nacional y las provincias esta etapa? Creo que no se puede estar por siempre en cuarentena. Y va a ser cada vez más difícil porque el año que viene hay elecciones. El hecho de que el gobierno haya cerrado con los bonistas, a mí me da la impresión de que abrió una nueva etapa política en la Argentina. Ya están habilitados otros temas al margen de la pandemia. El hecho de pensar de que la vacuna va a estar recién en abril, me hace pensar que vamos a convivir, aunque no querramos, con la cuarentena de modo casi permanente, ¿no? Vamos a tener, hasta que la vacuna sea aplicada de manera masiva a vos, a mí, a nuestras familias, va a pasar julio, junio, y no sé si agosto, con lo cual habrá que ver si se vota en las PASO o no, o se va a un turno directo en octubre. Digo, hay muchas cosas que están ahí en ciernes, pero yo creo que la convivencia con la cuarentena es una de las pocas certezas que tenemos. De ahí el desafío de que los gobiernos abandonen este intento de comunicar desde el marketing la pandemia. No es una cuestión de cuántas camas hicieron, es cuestión de lograr un cambio de hábito y que la población vuelva a entender de que hasta que no tengamos la vacuna efectivamente aplicada, no queda otra que aislarnos y tener conducta socialmente responsable. El problema, bueno, que gran parte de la oposición hoy está en el sector que niega eso, así que la población asume de manera increíble las posturas de los medios que están en contra, la postura de la oposición que están en contra, del gobierno que va en otra dirección. Entonces, en general, la sociedad argentina no sabe para dónde disparar, no sabe para dónde agarrar. Gustavo, fue un placer tenerte con nosotros, fue un placer tener el chat tan activo. Amigos y amigas de toda parte del país, ¿o no, Javi? Javi me asiente así, o sea, estamos a pleno... La próxima vamos a hacer un chat de arranque. Sí, directamente, porque se va picando y con los ciclos, con el avance del ciclo aún más. El que más tuvo, el chat que más tuvo, el chat que más participación tuvo. Terrible. Bueno, por eso mismo dejamos picante, el próximo encuentro será en 15 días y la vamos a tener a la genia de Sol Montero con Pablo Towson acompañándola, así que los esperamos ahí. Gustavo, enorme gracias a vos, a todo el equipo y a la gente que estuvo en esta tarde con nosotros. Nos vemos pronto. Agradecerles a ustedes la iniciativa y saludar a todos los amigos de todo el país, inclusive hay saludos desde México, también muy agradecido por el acompañamiento. Gracias. Muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo encuentro. Adiós. Gracias.